Hola, ¿cómo están? Este domingo 16 de noviembre se lleva a cabo la Consulta Popular 2025. Hace poco vi un video de la señorita Claudia Sis, o señora Claudia Sis, ex Miss Ecuador, donde ella expone de manera espectacular por qué ella votaría. Me llamó mucho la atención que una persona que nosotros podríamos llamar perucona, porque la señorita Claudia sí es muy linda, es una ex Miss Ecuador de las más hermosas que ha habido, tenga este no alineamiento político, pero sí tiene claro por qué y cómo son las cosas. Mi deber como ciudadano, más allá de cualquier ideología o tienda política, es tal vez explicar desde mi perspectiva por qué o cómo veo esta consulta. Creo que es cuestión de lógica, simplemente, y tener un poco de sentido común. Ver que las primeras preguntas son un simple enganchabobo, como para picarte, como para decir, es que están queriendo eh, el verdadero porvenir del Ecuador. Están queriendo alinearnos, están queriendo sacarnos de la narcopolítica de la que tanto se habla, de la que tanto se dan golpes de pecho, de la que tanto lo culpan. No, no te quiero decir en esto que hay un culpable, que hay un inocente. Aquí el único culpable, aquí el único responsable, si hay que llamarlo así, es el gobierno nacional, encabezado por el señor Daniel Noboa. Pero bueno, vamos con las preguntas. Olvídate, vámonos quitando un sesgo y seamos analíticos y críticos en lo que vamos a entender. Ya, te lo voy a mencionar con hechos, te lo voy a mencionar de la manera más sencilla, te lo voy a dar con resultados. Porque de repente tú vas a decir, no, este tipo es de tal, este tipo es de cual. Vamos a hacerlo de una manera sencillita. La primera de las preguntas dice, ¿está usted de acuerdo en eliminar la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares en el territorio nacional y ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Ok. Esto, ¿para qué es necesario? ¿Para qué es necesaria una base militar aquí en el país? ¿Para controlar al narcotráfico? En Colombia hay. Colombia es el productor número uno. ¿Para eliminar la delincuencia? Quieren decir que nuestras fuerzas no son suficientes y tenemos que depender de otras para poder hacerlo. ¿Por qué instalar bases militares extranjeras en nuestro país? Ya dijimos que no es. Pero ahora, como estamos sumidos en un auge delincuencial del cual el Estado no ha podido hacerse cargo porque no le ha dado la gana, porque no ha tenido los recursos, no monetarios, porque nos clavaron un 3% del IVA para supuestamente cuidarnos, para supuestamente combatir la delincuencia. No se la ha combatido en ningún momento. Se han hecho escuetas, maromas para intentar frenarlo, pero este no es un caso de falta de dinero, falta de fondos. Este es un caso de falta de voluntad política. Se han firmado 3 acuerdos con el gobierno de Estados Unidos, marítimo, terrestre y aéreo. Es decir, que Estados Unidos sobrevuela nuestro espacio aéreo, que Estados Unidos tiene cierta vigilancia en nuestros mares, y que Estados Unidos también puede tener cierta injerencia en nuestro espacio terrestre. Estos acuerdos fueron firmados en el gobierno del señor Lasso y el último en el gobierno del señor Noboa. ¿Por qué la necesidad de poner una base? ¿Cuál es el meollo de poner una base extranjera aquí? ¿Y por qué Estados Unidos? Porque ese es el target. ¿Por qué no China?
No, porque nos metemos en un problema con Estados Unidos. Y al FMI y a Daniel Noboa no le conviene tener un problema con Estados Unidos. ¿Por qué no tener una base rusa? Porque a Estados Unidos no le conviene. Entonces siempre va a ser enemigo de Estados Unidos. Porque dicen, es nuestro aliado, pero no es el único experto en seguridad. Obviemos. Segunda pregunta. ¿Usted está de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas, retomando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Hace poco salió el señor Neil Olsen, presidente de la Asamblea, diciendo que sí, que se ha usado ese dinero para reconstrucciones vaginales, para procedimientos estéticos. Ok, estoy de acuerdo, sí, se mal utilizaron los fondos. ¿Y dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban los gobiernos? ¿Acaso no es la Contraloría General del Estado la que tiene que supervisar en qué se gastan esos recursos y en caso de que se malusen, mandarlos a glosa, cobrárselos a los partidos políticos? ¿Acaso no es el gobierno el ente regulador de esos dineros? O sea, si mandas a preguntar que si estás de acuerdo en eliminarlos o no eliminarlos, amigo, no estás haciendo tu trabajo. Segundo, sería una pelea contra un tigre amarrado de una mano. ¿Cómo es esto posible? Los partidos políticos pequeños no tendrían la capacidad de pagar la publicidad que tienen los partidos grandes. Es decir, no vas a poder comparar la fuerza que tiene ADN con todos sus idearios políticos que son empresarios. Y aquí vamos ya a la pregunta neurálgica, que son empresarios, a competir con partidos políticos pequeños que no tienen la maquinaria publicitaria o la maquinaria económica para enfrentarse a estos partidos. Pasará lo mismo de antes. Se endeudarán, buscarán financiamientos ilícitos para poder competir, o simplemente serán una voz que no se escuche, ¿ya? Porque no mucha gente tiene la capacidad económica para enfrentarse en una lid electoral. Viene la otra pregunta, que sería: ¿está usted de acuerdo en reducir el número de asambleístas y para ello modificar el sistema de elección enmendando la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Siempre hemos querido que los asambleístas o que los asambleístas que nos vayan a representar sean menos, porque sentimos que no nos representan, o sentimos que van a calentar puestos, o sentimos como en el caso de ADN se pongan a dibujar y no estén haciendo su trabajo. Esta pregunta es demasiado tentativa a decir que sí. Hasta yo lo haría. Pero como te dije, simplemente es un enganchabobo. Hay varias preguntas que fueron negadas, como el contrato por horas y la vaina, en los cuales Daniel Noboa se puso histérico porque le negaron la consulta de tener un contrato por horas. Pero eso es parte de la siguiente coyuntura. Viene la pregunta Pepa, la pregunta a la que ellos le apuntan, tirándote estas otras preguntas como para que tú digas: ah, sí, todo tiene razón, sí, ellos quieren la estabilidad del Estado, del gobierno, quieren. Ay, amigo. La pregunta principal: ¿está usted de acuerdo en que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? Vamos. Muchas personas dicen: no, es que si no nos conviene la Constitución, le decimos que no y punto, y no pasa nada. Pero se gasta plata, se gasta dinero.
Y en un estado, en un gobierno en el cual se queja de que no tiene fondos, de que no tiene dinero, pero vive regalando bonos a diestra y siniestra, justamente para las elecciones. ¿Por qué gastar tantos millones de dólares en una consulta y luego en un referéndum? No tiene sentido para los que entendemos un poco sobre este juego sucio. Pero vamos a lo pepa. ¿Qué pasa con la Constitución? La gente de ADN, los anticorreístas, como les dicen, han venido diciéndote que no pueden combatir a la delincuencia por la Constitución. ¿Qué te hace la Constitución? ¿Te hace incompetente? Garantiza el derecho de los delincuentes. Todas las personas en este mundo tenemos que tener derechos. Por ejemplo, y no es una ley simplemente del Ecuador, es una ley internacional. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con esto no te quiero decir que una persona que mata a mansalva a otra persona y le dispara, una persona que roba y tú la ves, es que sea un angelito de Dios. No, siempre tiene que haber presunción de inocencia. Legalmente es así. La Constitución en ningún estatuto garantiza el derecho de los delincuentes. Sí les garantiza que el Estado tiene que hacerse cargo de ellos. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso para reinsertar a esas personas, lo cual falla en cualquier lado, en cualquier país del mundo, si es en el primer mundo. La reinserción a la sociedad de personas que son que cometen actos delincuenciales, o sea, no se lleva a cabo. Se le ha pedido a las personas de ADN y a los opositores que demuestren en qué parte de la Constitución garantizan el derecho de los delincuentes, y ninguno ha podido siquiera dar un estatuto, ni siquiera ha podido dar un artículo, ni siquiera ha podido una sola línea decir esta es. Se basan en que los delincuentes salen libres, pero la Constitución no manda a que salgan libres los delincuentes. Recuerda que hay jueces y fiscales que son los encargados de ejecutar la justicia, fiscales de acusar, jueces de condenar o absolver en tal caso. Y sabemos que el Ecuador es un país en donde si tú tienes billete, sales libre. Si no tienes billete, baja la pena. Entonces no se trata de que la Constitución favorezca a los delincuentes y los deje libres. Para eso existe el Poder Judicial. Pero ¿de qué depende el Poder Judicial? Jueces, fiscales. Depende también de un control. Si no se controla, si no se ejecuta un castigo ejemplar en esa rama contra aquellos jueces y contra aquellos fiscales que son sobornados, entonces ¿cómo quieres que la justicia actúe? Hasta la misma policía lo dice: atrapamos a los delincuentes y los dejan libres al siguiente día o en las mismas horas. Pero no es culpa de la Constitución. Esta Constitución garantiza el buen vivir. Esta Constitución garantiza los derechos que tienen las y los ecuatorianos a tener una vida digna, a tener empleo, salud, educación. Pero ¿qué pasa? Que resulta que a la educación le quitaron presupuesto. Resulta que a la salud le quitaron presupuesto. ¿Para qué? Para pagar al Fondo Monetario Internacional. Resulta que nos hemos endeudado 2 veces más de lo que nos endeudamos en 10 años. Pero no pasa nada, porque este gobierno tiene la razón, según muchos. Porque este gobierno tiene la inteligencia de endeudarnos más y de no hacer nada. Si tú le preguntas a un novilover cuáles han sido las obras de este gobierno, se queda en blanco porque no hay obras. Hay palabras.
¿Por qué quieren enmendar la Constitución? Lo están diciendo a viva voz, pero tú no sabes leer entre líneas porque el odio no te deja pensar. Han nombrado los sueldos. Insistían en el contrato por horas. En este país un contrato por horas. Su ministro ya lo dijo una vez. ¿Qué joven quiere trabajar 8 horas diarias? Sus ministros hablan sin pensar, simplemente por populismo. La ministra de Trabajo, Ecuador es el único país que paga décimos. El presidente, el IES debe dejar de prestar el servicio de salud y pasar los afiliados al Ministerio de Salud Pública. Yo te voy a hacer un remember porque parece que estamos condenados a tener novilovers de 20 años, de 24 años, que no vivieron el viejo país. Nunca lo vivieron. Eran niños, eran criaturas. Pero te voy a hacer acuerdo. ¿Qué pasaba con el hospital Teodoro Maldonado Carbo en los años 90? Hasta el inicio de los 2000. Era una ratonera. No había aire acondicionado por ningún lado. Los cubículos parecían... No sé, te invito a ver esas películas de guerra cuando mandaban a los presos, mandaban a los heridos de guerra a los campamentos médicos. Así, eran cubículos, gente amontonada, todo insalubridad. No había ni un cielo raso, todo era techo. Y siendo un edificio, todo cuarteado, mal olor. Pero en una época repotenciaron los hospitales, en una época que muchos odian, y el IES pasó a ser una desgracia a un prestador de servicio o a uno de los mejores hospitales que tenía el Ecuador, el Teodoro Maldonado Carbo. Había que llevar 3 colchas para arropar al enfermo. Habían camas nuevas, hubieron espacios donde podían quedarse los pacientes con sus acompañantes, espacios dignos, espacios limpios. Cada piso era un anís, tenía aire acondicionado, sus puertas, o sea, daba gusto entrar a ese hospital. Ahora, en este nuevo país, volvimos al pasado. Volvimos a ya no tener aires acondicionados, volvimos a ya no tener ni sábanas para los enfermos, volvimos a ya no tener ni medicinas. Quieren pasar el IES al Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública. Fui hace poco, aquí en mi distrito, a un centro de salud. Yo soy un enfermo de una enfermedad crónica e incurable. Mira, redondé, pero tuve una redundancia, pero bueno, me perdonarán esa parte. Tengo artrosis degenerativa en calidad de gota. Esta enfermedad me provoca muchos dolores. Dolores crónicos, dolores que casi tengo todos los días. Y fui al dispensario porque me empezó un nuevo dolor que no lo bajaba con las medicinas que normalmente tomo, que me las tengo que comprar. Ok. En ellas el doctor de emergencias me dijo: lo único que te puedo dar es ibuprofeno y 10, y te tienes que tomar 2 al día. No te puedo dar más porque no hay más. Te voy a inyectar una vez de esta dexametasona y te vas a comprar estas medicinas por afuera porque, vuelvo y te repito, aquí no hay. Son relajantes musculares que te van a ayudar. O sea, volvimos al pasado. Volvimos a que en los hospitales públicos del Ministerio de Salud Pública no hay medicinas. La atención es buena, la atención es de personas que quieren y aman su trabajo, pero no hay medicinas. Este mismo año fui a sacarme una muela y me dijeron: no hay anestesia, te voy a derivar a otro centro de salud porque ya sí hay. O sea, porque no había anestesia, no me pudieron sacar una muela. ¿Y
y quieren reformar la Constitución. ¿Para qué? Si no pueden hacer ni 5 con esta de aquí. Pero yo te cuento para qué quieren renovar la Constitución. Ya te lo estaba diciendo. Quieren tocar el asunto del sueldo. Quieren tocar el asunto del IES. Quieren tocar el asunto de nuestros derechos laborales. Porque para ellos, para los empresarios, ganamos mucho. Somos un país con el sueldo más alto de Latinoamérica según ellos y ganamos demasiado. Y a los empresarios no les conviene que ganemos demasiado. Le conviene que no paguemos al IES todo lo que se tiene que pagar, porque una parte la pagan los empresarios, otra parte la pagamos nosotros. Quieren fortalecer sus derechos por encima de los derechos de los ecuatorianos. Y lamentablemente gente que por odio hacia un partido político, por odio hacia una persona, es capaz de entregar el alma, es capaz de entregar todo por lo que se ha luchado. Si tú vienes y me dices, no, el presidente quiere lo mejor para este país, el presidente es un mentiroso. ¿Por qué? En campaña dijo que no iba a eliminar los subsidios, los eliminó. Te eliminó el subsidio del diésel, te sube la gasolina cada mes, por ende te suben los productos de la canasta básica y no me vas a decir que no, sí, están subiendo, paulatinamente suben. Una madre de familia que podía comprar con $10 para café, almuerzo y merienda, ya no lo puede hacer con $10. Y te estamos hablando de un caso medio. Hay personas que comen obviamente con mucho más y hay personas que comen con mucho menos. Pero bueno. Vino y en campaña dijo que le iba a subir la pensión a los jubilados. Todavía lo sigo esperando. Todavía se sigue esperando esa atención a los jubilados, pero más que todo les va a quitar la atención prioritaria que ellos tienen, la atención al IES, la atención a sus jubilaciones, la atención que les da el seguro social. Hay muchas personas aquí en redes sociales que se meten con el seguro social campesino, que sí, que pagan muy poco, que se debería eliminar el seguro social campesino. Hermano, tú sabes lo que hace un campesino, tú sabes el trabajo que ellos tienen, tú sabes que toda la comida que llega a tu mesa es por esa gente. La siguiente constitución que ellos quieren armar es una regresión a todos tus derechos. Lo sabemos. ¿Por qué? Porque las personas que van a esa constituyente no son Juanito, no son Pepito, no. Hasta ya te pusieron una plantilla: Diel Olsen, Anabel Asín de Novoa, Diana Salazar. Gente que no te representa. Gente que representa sus propios intereses. Y a ellos tú quieres darle más poder. Las consecuencias de aprobarse una nueva constitución dictada por el señor ChatGPT, que no tiene ni siquiera un poquito de conocimiento acerca de la constitución ecuatoriana, el cual ya te dijo, hay que ganar y después veremos. Tienes que tener las propuestas en la mesa. Si quieres cambiar este país, si quieres cambiar la constitución, tienes que tener la propuesta en la mesa, decir, esto se va a cambiar, esto se va a cambiar, esto se va a cambiar, esto se va a cambiar. ¿Cómo vas a reducir 440 y pico de artículos en solo 100 y pico? Menos de la mitad. Quiere decir que vas a quitar derechos, ¿ya? Porque tienes que reducir la constitución. Y al reducir la constitución, que te garantiza a ti, reduce derechos. Por ejemplo, el derecho a la naturaleza. Por ahí salió un asambleísta, uno de ADN, no fue asambleísta, a decir que la naturaleza no tiene vida, por lo tanto no puede tener derechos, que la naturaleza no está viva. Yo no sé si los de ADN nunca fueron a una clase de ciencias naturales básicas, es decir, que
El arbolito que tú ves afuera de tu casa, ese que tienes afuera de tu mansión, ese arbolito que se ve bonito, ¿no? Es el arbolito que filtra el dióxido de carbono que bota tu carro de gama alta y lo transforma en oxígeno para que tú puedas respirar bien. No, pero para ellos no tiene, la naturaleza no tiene derecho, no tiene por qué tener derecho, que el derecho lo tiene que tener el ser humano. Y eso lo garantiza esta constitución. Si fueran personas más responsables, si fueran personas más coherentes con lo que hablan y con lo que dicen, tal vez se les pueda dar el chance de decir, está bien, si ustedes pueden hacerlo mejor, háganlo. Pero no han podido hacer nada en este país. No han podido hacer nada más que pedir plata, hacerle bien el FMI y destrozarte a ti como pueblo ecuatoriano. Deja de votar por odio. Deja de hacer que el odio inunde tu vida y te lleve a cometer errores garrafales. Y disculpen haberme extendido tanto. Muchas gracias. Pero este es el punto de vista de un ecuatoriano más. Sé que muchos van a atacarse y atacarme a mí también. Me importa un pepino. Simplemente quiero que sepan el punto de vista. Cada persona es distinto y respeto el punto de vista de los demás. Lo que no respeto es la ignorancia de decir estupideces para que tú caigas. Ellos tratan de hacerlo simple, ellos tratan de ser graciosos, de ser dinámicos, de querer decir, es que esta constitución es chavista y narcopolítica, que no saben ni lo que hablan, no saben ni dónde están parados. Siempre he dicho que hablar desde el privilegio es fácil. Y ya lo dijo Aquiles Álvarez, el poder es efímero. Y hoy día, al que están defendiendo con bombos y platillos, el día de mañana los va a traicionar y les va a dar la espalda. No crean en pantallazos, no crean en, decía mi difunto abuelo, exhibiciones de pavos reales que muestran las plumas para hacerse o parecer hacer que así trabajan. Como por ejemplo la cárcel nueva, la del Encuentro. No está ni terminada, pero pasaron reclusos como locos y la atracción principal, Jorge Glass. ¿Para qué? Para que la gente diga, ¡ay, sí, está bien! ¡Felicitaciones, señor presidente! Como muchos han salido a aplaudir como focas. Pero fue simplemente una exhibición. Fue para tratar de demostrarte que ellos hacen algo. Pero salen a las calles. Las calles siguen exactamente iguales. Vacunas, robos, asaltos en cada esquina. No se acaban. Y no se ha hecho nada porque se acaben. Bueno, sin más, me despido. Gracias por haberme escuchado. A los que les gustó, like y compartan. Y a los que no, debatan, pero debatan con argumentos. O sea, pongan algo inteligente. No vayan a poner lo mismo de siempre, cosas tontas.